Es año nuevo y ahora trajiste a la menor. ¡Ya no lo soporto! Yo soy su madre. La traje para festejar Año Nuevo. ¿Qué tiene de malo? No cuidaré a la hija de otro. Yo soy el padre de Wenya. Yo tengo que cuidarla. ¿A dónde quieres que la envíe? Si su propia madre no la quiere, ¿por qué yo sí tengo que hacerlo? Esta no es tu casa, nadie te quiere. Wenjin, ¿por qué nosotras tenemos 2 casas y otros niños solo tienen una? Mamá dijo que eso lo entenderemos cuando seamos grandes. Papá, ¿qué sucede? Tu madre está en el hospital. Wenya, si un día de estos ya no estoy contigo, tienes que cuidarte mucho. Aunque las cosas sean difíciles, sé que podremos superarlas. Papá está en el hospital. Tiene cáncer de hígado muy avanzado. Porque la vida está llena de sufrimiento. Dios Todopoderoso dice: En cuanto al por qué, no es porque los hechos de Dios sean muy esquivos, o porque el plan de Dios aún se tenga que ejecutar, sino porque su corazón y espíritu están distantes de Dios. Dios pierde al hombre de su creación original, y el hombre pierde la raíz de su origen. Este es el dolor con el que carga esta humanidad. No te lo tomes a pecho. Bien dicen que la vida está llena de altibajos y nadie tiene una vida sin complicaciones. Nadie sabe qué contratiempos ni qué dificultades debemos afrontar. ¿No te parece? Wenya, ya llegaste. Mira quiénes vinieron. Tía Shinmin y Lee. Wenya. Wenya. Hola. ¿Qué las trae por aquí? ¿Cómo estás? Debes estar agotada. Descansa un poco. Gracias. Compré algo de fruta. La iré a preparar para todas. Sí. Vamos a la sala para hablar. Wenjin, te ayudo. Liye, me conocen bien desde hace muchos años. Soy muy competitiva. Y en todo lo que hago, no quiero quedarme atrás. Los últimos años, con tal de que la gente pensara bien de mí, enfoqué mi energía en los negocios. Pero no creí que las cosas acabarían así. Ahora ya no tengo nada. Estoy enferma y soy una carga para mis hijas. Sinceramente, si no fuera por mis hijas, no tendría por qué vivir. Hyoshin, no pienses así. Entiendo cómo te sientes ahora. Cualquiera en tu situación estaría desesperada. Hace algunos años, trabajaba de día y de noche para que mi hijo fuera a la universidad, pero arruiné mi salud. Mi hijo no sobresalió, no entró a la universidad y apostaba a mis espaldas. Perdió nuestro dinero en apuestas. Y siempre peleaba, hirió a alguien. Pasó 3 años en la cárcel. Yo estaba igual que tú. Me la pasaba llorando, sin esperanza. Me preguntaba por qué tenía un hijo tan inútil, que me causaba tanta humillación. También sentía que no podía continuar. Tía, ¿por qué la vida está llena de sufrimiento? La vida sería mucho mejor sin el dolor. En ese entonces yo pensaba lo mismo. ¿Por qué es tan dolorosa la vida? ¿Por qué no podemos escapar del sufrimiento? No fue hasta que comencé a creer en la palabra de Dios que empecé a entender esas cosas. La humanidad es corrupta y el sufrimiento tiene un significado. ¿Tú crees en Dios? ¿Qué? ¿En Dios? Cuando estaba en mis peores momentos, un amigo me habló del Evangelio. Me dijo que Dios creó a la humanidad
Y Dios gobierna nuestro destino. De dónde venimos, a dónde vamos. Toda nuestra vida está arreglada por Dios. Dijo que si creemos en Dios, entenderemos estas cosas de la vida humana. Sin importar las dificultades, adversidades, contratiempos y fracasos en nuestras vidas, todo es por la voluntad de Dios. Creemos en Dios y hemos pasado dificultades. Eso nos permite ver la verdad y las acciones de Dios, recibir su cuidado y protección y andar por el sendero adecuado. Si buscamos la verdad y oramos y para todo confiamos en Dios, Él nos va a proteger y nos va a cuidar. Nos ofrecerá una salida y resolverá todos nuestros problemas. Mi amigo me habló de la palabra y obra de Dios en los últimos días y me regaló un libro de la palabra de Dios. La palabra manifestada en carne. Desde entonces leo las palabras de Dios todos los días y hago oración. Compartí todas mis dificultades con Dios. Conocí hermanos y hermanas que me han enseñado. En ese tiempo pude entender que es Dios quien tiene nuestro destino en sus manos. Él gobierna sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Vivimos con dolor todos los días porque nos ha corrompido Satanás. Los humanos le dimos la espalda a Dios y perdimos su cuidado y protección, cayendo en manos de Satanás. Satanás ha engañado a la humanidad. Por ello nuestras vidas son una tragedia. La gente vive solo por la vanidad, por la fama y el estatus. Es la aflicción que Satanás causa a la humanidad. Vivir así es vivir con dolor. Por fin veo las cosas con claridad. En verdad, Dios permite que la gente sufra de este modo, para mostrarle a la humanidad cómo nos aflige y nos corrompe Satanás. Es la única forma en que podemos odiar y rechazar a Satanás, para venir a orar ante Dios y vivir con base en su palabra. Alejarnos del pecado y recibir su salvación. Esta es la voluntad de Dios. Esta iluminación y guía las recibí de las palabras de Dios y me ayudaron a entender la verdad y a entender bien este asunto y a sentir que Dios es amor y que solo Él puede salvar a la humanidad. En estos años de fe en Dios, he visto su guía, he visto su protección, su salvación en muchas cosas. Mi corazón está más radiante. Creer en Dios es maravilloso y es el camino correcto de la vida. Las palabras de Dios Todopoderoso explican la raíz del sufrimiento de la gente. Leamos juntas su palabra, ¿sí? Y lo entenderán. Quiero verlo. Vamos a leer juntas. Dios Todopoderoso dice: Adán y Eva, a quienes Dios creó en principio, eran santos. Mientras estuvieron en el jardín del Edén, fueron santos, no estaban manchados con la inmundicia. También eran fieles a Jehová y no sabían nada de la traición a Jehová. No tenían la perturbación de la influencia de Satanás. No tenían el veneno de Satanás. Y fueron los más puros de toda la humanidad. Vivían en el jardín del Edén, sin mancha alguna de inmundicia, sin estar poseídos por la carne. Vivían reverenciando a Jehová. Después, cuando Satanás los tentó, tuvieron el veneno de la serpiente y el deseo de traicionar a Jehová, y vivieron bajo la influencia de Satanás. Sus pensamientos se llenaron del mal y de la inmundicia, sin el bien o la santidad. ¿No es esto Satanás? La humanidad ha tardado miles de años para llegar a donde está hoy. Sin embargo, la humanidad de mi original creación se degeneró hace tiempo. Ya dejó de ser lo que yo deseo que sea. Por eso la humanidad ante mis ojos ya no merece ser llamada humanidad. Es más bien la escoria de la humanidad saqueada por Satanás. Cadáveres andantes en los que Satanás habita y con los cuales se viste. La gente no cree nada en mi existencia, ni tampoco anhela mi venida. Satanás corrompe a las personas mediante la educación y la influencia de los gobiernos de los famosos y los grandes.
Sus tonterías se han convertido en la vida y naturaleza del hombre. Cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda. Es un dicho satánico que ha sido infundido en todos y ahora es la vida de las personas. Otras palabras de la filosofía de vida también son así. Satanás utiliza la cultura tradicional de cada nación para educar a las personas, provocando que la humanidad caiga en un abismo infinito de destrucción. Al final, Dios destruye a las personas porque sirven a Satanás y se resisten a Dios. Vamos a leer otra parte. Durante muchos años, los pensamientos de las personas para sobrevivir han corroído sus corazones, hasta el punto de volverse traicioneras, cobardes y despreciables. No solo carecen de fuerza de voluntad y determinación, también se han vuelto avariciosas, arrogantes y obstinadas, carecen de cualquier determinación que trasciende el yo. Y más aún, no tienen el valor para sacudirse estas influencias oscuras. Los pensamientos y la vida de las personas están podridos. Sus perspectivas de creer en Dios siguen siendo insoportablemente feas. E incluso cuando la gente habla de sus perspectivas de creer en Dios, es insoportable de escuchar. Las personas son cobardes, incompetentes, despreciables y frágiles. No sienten repugnancia por las fuerzas de la oscuridad. Y no sienten amor por la luz y la verdad, sino que hacen lo posible por expulsarlas. Desde que el hombre tuvo las ciencias sociales, su mente fue ocupada por el conocimiento y la ciencia. Después estos se convirtieron en herramientas para gobernar a la humanidad. Y ya no hubo espacio suficiente para que el hombre adorara a Dios, ni más condiciones favorables para su adoración. La posición de Dios cayó aún más bajo en el corazón del hombre. Un mundo dentro del corazón del hombre, sin un lugar para Dios, es oscuro. Es un lugar vacío, sin esperanza. Y así surgieron muchos científicos sociales, historiadores y políticos que expresaron teorías de ciencia social de la evolución humana y otras que contravienen la verdad de que Dios creó al hombre para llenar el corazón y la mente del hombre. Así, cada vez son menos los que creen que Dios lo creó todo, y creció el número de quienes creen en la teoría de la evolución. Más y más personas tratan los relatos de la obra de Dios y sus palabras durante la era del Antiguo Testamento como mitos y leyendas. En sus corazones se vuelven indiferentes a la dignidad de Dios y a su grandeza, al principio de que Dios existe y que Él tiene el dominio de absolutamente todas las cosas. La supervivencia de la humanidad y el destino de países y naciones ya no son importantes para ellas. El hombre vive en un mundo vacío donde solamente busca el placer. Gwenya, ¿puedes leer lo que sigue? Sí, claro. Aquí. El hombre caminó con Dios a través de las eras, pero no sabe que Dios gobierna el destino de todas las cosas y de los seres vivos, ni tampoco sabe cómo Dios orquesta y dirige todas las cosas. Es algo que el hombre ha eludido desde tiempos inmemoriales hasta el presente. En cuanto al por qué, no es porque los hechos de Dios sean muy esquivos, o porque el plan de Dios aún se tenga que ejecutar, sino porque su corazón y espíritu están distantes de Dios. Por lo tanto, incluso si el hombre sigue a Dios, sin darse cuenta permanece al servicio del mismo Satanás. Ninguno busca activamente las huellas o la aparición de Dios, y nadie desea existir bajo el cuidado y la custodia de Dios. Mas ellos están dispuestos a depender de la corrosión de Satanás para adaptarse a este mundo y a las reglas de vida que sigue la malvada humanidad. A estas alturas, el corazón y el espíritu del hombre se sacrifican a Satanás y se convierten en su sustento,
Además, se convierten en residencia de Satanás y en una zona de recreación apropiada para él. Y así, el hombre pierde la comprensión de los principios de ser humano y del valor y el sentido de la existencia humana. Las leyes de Dios y su pacto con el hombre gradualmente se desvanecen en el corazón del hombre. Y éste no busca más a Dios ni le pone atención. Conforme el tiempo pasa, el hombre ya no entiende por qué Dios lo creó, ni entiende las palabras que salen de boca de Dios, ni se da cuenta de que todo proviene de Él. El hombre comienza a resistir las leyes y los decretos de Dios. Su corazón y su espíritu se insensibilizan. Dios pierde al hombre de su creación original y el hombre pierde la raíz de su origen. Este es el dolor con el que carga esta humanidad. ¿Qué sienten al leer las palabras de Dios Todopoderoso? Estas palabras son muy profundas. Nunca había oído algo como eso. Cuéntanos más cosas. El mundo es tan oscuro y malvado. Los seres humanos son tan corruptos. Y nuestras vidas están llenas de dolor. Porque la humanidad ha sido corrompida por Satanás. Dios Todopoderoso ha explicado todas estas cosas. Es hasta después de padecer este sufrimiento que la gente percibe la oscuridad del mundo, la corrupción de la humanidad y la necesidad de la salvación de Dios. Satanás lleva miles de años usando el ateísmo, el materialismo y el evolucionismo, toda clase de falacias y herejías para engañar. Utiliza toda clase de demonios y personajes para sembrar falacias en los corazones de la gente. Por ejemplo, que cada quien se salve como pueda. El dinero hace girar al mundo. El hombre hace lo que sea por dinero. Tu destino está en tus propias manos. El saber puede cambiar tu destino. Y también, quienes usan la mente gobiernan a quienes usan las manos. No hay ningún Dios en el mundo. Nunca ha habido ningún Salvador. El hombre es dueño de la naturaleza y todo eso. La gente ha tomado los venenos de Satanás como si fueran verdad. Los considera sabiduría y se atiene a ellos en la vida. Todos son arrogantes y vanidosos, muy seguros de sí mismos, no escuchan a nadie. Son egoístas, falsos y mentirosos. Se hacen daño unos a otros y no confían ni mantienen relaciones profundas con ningún otro. La gente erige muros de separación entre sí y están a la defensiva. La gente no sabe llevarse bien entre sí. Temen hacerse enemigos si no tienen cuidado. ¿A ustedes no les parece? Todo es verdad. Nadie tiene humanidad. ¿Qué problema nos indica esto? Que la gente es demasiado corrupta y de mal corazón. Todos idolatran el dinero y el poder. Y es peor ser pobre que prostituta. No importa la virtud ni la moralidad, pero pelean por dinero, fama y fortuna y confabulan por el estatus. Se engañan unos a otros, se matan entre ellos. Nada los detiene para lograr sus objetivos individuales. Son capaces de hacer cosas terribles y de cometer cualquier pecado. Incluso entre padres e hijos, o entre marido y mujer. Hay engaño entre ellos, explotación y traición también. Todo es por propio beneficio, y la gente carece de la conciencia y la razón más elemental. ¿Cuánta razón tienes? A nadie le importa su conciencia, pero todos están en guardia con respecto a los otros. Y nadie sabe cuándo los engañarán o defraudarán. Vivir así es agotador. ¿Cómo no va a ser doloroso vivir en un mundo tan malvado y tan corrupto? Si no creemos en Dios ni seguimos su camino en la vida, estamos confiando en las mentiras de Satanás para vivir en pecado y ser tan dañados que no parecemos hombres ni fantasmas. ¿Podemos tener paz o gozo así? ¿Podemos tener algo de felicidad? No. Todo el mundo es malo a conciencia y no hay bondad.
Vivir en este mundo es puro sufrimiento. Tienes toda la razón. Cada familia tiene dificultades y cada persona tiene su propio dolor. Si miran a su alrededor, ¿qué familia vive en armonía? ¿Quién tiene una vida feliz? Cada familia tiene sus conflictos. Es difícil y agotador para todos. Si la gente creyera en Dios, buscara la verdad y llevara la vida apropiada, sin duda Dios la bendeciría. La humanidad no sería tan corrupta y, sobre todo, no habría tanto dolor en su vida. Qué pena que tan poca gente crea realmente en Dios, que tan pocos amen realmente la verdad. En China gobierna el Partido Comunista, que es ateo y que de forma expresa oprime a las iglesias y a los creyentes. Un país así, opuesto a Dios, no tiene ninguna de sus bendiciones. Y por eso la sociedad china es la más malvada y oscura. Y la vida del pueblo chino es agotadora y dolorosa. Todo esto es cierto. Si Dios no hubiera venido a salvarnos, todos viviríamos en el pecado y nadie podría liberarse de las trampas ni del daño de Satanás. Todo lo que dices es verdad. Todo el mundo es hipócrita entre sí. La gente se engaña y se utiliza mutuamente. Es realmente cierto que las personas son amigos solo por conveniencia. Cuando tienes dinero e influencia, todos te admiran y te adulan. Pero en cuanto tienes dificultades, todo eso se va. Nadie quiere tener que ver contigo. Nadie quiere ayudarte. Cuando alguien afronta un problema, los otros se ríen a sus expensas. Piénsenlo. Cuando podía prestar dinero, todos mis amigos y parientes me adulaban. Pero desde que me enfermé de gravedad, todos están evitándome y no quieren ayudarme. Lo que más me duele es que incluso mi marido, con quien viví más de 10 años, no solo me traicionó, sino que aprovechó para quitarme mis bienes. Ahora veo las cosas claras. Las relaciones interpersonales son intercambios monetarios y de intereses. Carecen de sentimientos y no son de fiar. Y el matrimonio y el amor son una trampa y un infierno. Qué maravilla que hayamos hablado de esto. Creer en Dios es el único camino correcto. Toda la vida humana es un sufrimiento sin el cuidado y la protección de Dios. Apartarse de Dios no es vivir. Huishen, ahora ves la oscuridad y la maldad del mundo humano y te das cuenta de que creer en Dios es lo correcto. Eso es maravilloso. Dios salva a aquellos que verdaderamente creen en Él. Has sufrido estas pruebas. Puedes presentarte ante Dios y recibir su salvación. Es maravilloso. No hay mal que por bien no venga. Puedo aceptar las cosas cuando me explican la fe en Dios así. He afrontado estas desgracias y he sufrido. Y solo hasta ahora soy capaz de entender por qué.